10 y está con nosotros ya desde Israel, como lo prometimos desde el comienzo del programa, el doctor David Diamond, conferencista, un latino como nosotros, que vive, que reside en Israel y que está allá precisamente en Israel viviendo el conflicto de lo que está sucediendo, de lo que está pasando. La gran pregunta que nos hacemos hoy, después del ataque de Irán a Israel, ¿cuál será la reacción de Israel? Doctor David Diamond, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Iván? Qué gusto poderte saludar y a través tuyo a toda tu audiencia allá en Miami, un verdadero privilegio. Y creo que la respuesta parte de una pregunta. ¿Qué le dijo el ganso a la gansa? Venganza. Venganza, venganza, venganza. Israel no se va a quedar cruzado de brazos ante lo que ha ocurrido, quiero informártelo. Informes de las Fuerzas de Defensa de Israel es que se presentó ayer en horas de la tarde al primer ministro Benjamín Netanyahu y el gabinete de guerra un plan para un ataque directo contra Irán en los próximos semanas. No se dice cuándo ni cómo, pero va a ser un ataque devastador y sustancial, para lo cual han dicho abiertamente las Fuerzas de Defensa de Israel que no se necesita la ayuda de ningún otro ejército, que podemos dañar seriamente en profundidad a Irán, pues la defensa de Irán no va a poder detenernos ni derrotarnos. Con esto va a quedar claro ante el mundo entero que cualquier país que se meta con Israel la va a tener muy difícil. Eso es lo que textualmente dice el informe que le presenta el ejército al gabinete de guerra ayer en horas de la tarde, ante Claro. todo lo que ha sucedido. Doctor David Diamond, o sea, estamos apenas a unas 72 horas de ese ataque de Irán, un ataque sin precedentes, una respuesta exitosa desde el punto de vista tecnológico y militar por parte de Israel. ¿Qué se vivió y cómo lo viviste tú allá desde dentro? Creo que debemos comenzar también por ahí porque tú estás allí, tú vives allí y estás experimentando todo esto en carne propia como muchas otras personas que viven en Israel. Guerra declarada no mata soldado, porque creo que al fin y al cabo Irán cometió una de las muchas estupideces que viene cometiendo desde que se dedica a atacarnos y a hostigarnos. Por una razón sencilla, anunció que en 48 horas nos atacaría. Nosotros nos preparamos. Seguimos con nuestras vidas normales, estudiando, trabajando, haciendo la vida normal de cualquier persona. Nosotros los israelíes estamos ya acostumbrados a este tipo de cosas. Para nosotros no es novedad. Lo único que sí, tomamos las precauciones de protegernos cuando empezaron ya las noticias a llegar de que se habían lanzado los misiles y qué sé yo. A la 1:30 de la madrugada yo salí al cielo y pude ver el espectáculo sentadito en una silla completo, no me perdí de nada. Vi cómo los drones eran derribados y caían hechos pedazos, polvo, no quedaba nada de ellos, explotaban en el aire. Y sencillo, fue sinceramente lo que hizo Irán fue ni siquiera hacernos cosquillas. Esa es la realidad de las cosas, ni siquiera nos causó un rasguño. Vergüenza les debiera haber dado ladrar tanto y no poder morder porque no tienen dientes. Eso es lo que pasó con Irán. ¿Qué va a suceder ahora? La gran pregunta, doctor David Diamond. ¿Qué va a hacer Israel? ¿Cuál será la reacción de Israel? Leí un titular de prensa ayer, lo estaba comentando aquí hace algunos minutos, que decía, la venganza para Israel se debe servir en plato frío. ¿Cómo lo interpretas? Sí, señor. Sí, claro. Nos han lanzado 80 toneladas de explosivos. Primero yo quiero darle la gloria a Dios, la honra a Dios, porque Dios evitó una gran desgracia. ¿Por qué? Donde que esos 80 toneladas de explosivos hubieran caído en un país que no tiene la cúpula de hierro, hubieran matado suavemente a 200,000 personas. Tenían la capacidad de hacerlo. Nos mandaron 80 toneladas de explosivos, 185 drones asesinos, 36 misiles de crucero y 110 misiles balísticos, y que no hubiera muerto nadie, es un verdadero milagro de Dios. Ahora, nadie va a negar, en esta contingencia han participado países que son sorprendentemente maravillosos por su accionar en esta situación. Arabia Saudita y Jordania, que salieron a defender a Israel. Jordania, Irán, por ejemplo, Jordania, de repente uno pensaría que no era muy amigo de Israel y mira la actitud de Jordania. ¿Qué piensas de eso, por ejemplo? Ese rey está jugándose la cabeza con su propio pueblo porque la mayoría del pueblo jordano quería que Israel fuera destruido. No te olvides tú que Jordania, la mayoría de su población, en un 68%, son palestinos.
Es más, la propia esposa del rey es palestina y es una mujer enferma de odio contra Israel. Pero se ve quién tiene los pantalones en casa, es el rey. Y el rey mandó y dijo, no voy a permitir que mi país se convierta en zona de guerra. Entonces detuvo los misiles y Arabia Saudita hizo otro tanto. Y lo importante de Arabia Saudita es el guiño que le da a Israel con esto. ¿Por qué? Porque Arabia Saudita corre a los brazos de Israel para firmar la paz, sellar los acuerdos de Abraham y decirle claramente a Irán que tiene que pararla o que va a ser destruido. Ayer, abiertamente, el líder, uno de los líderes de la familia saudí que gobierna el país, dijo claramente, Irán es el culpable de haber provocado la guerra desde el 7 de octubre hasta acá. Y deberíamos haberlo detenido hace mucho tiempo. Creo que estas palabras demuestran a ciencia cierta que se esboza un nuevo Oriente Medio, muy diferente al que conocemos, donde ya los países sunitas prefieren la alianza con Israel que con Irán, porque se han dado cuenta que Irán está manejado por unos locos fanáticos yihadistas, que la mayoría de la población en Irán está en contra de su propio régimen. Pasa lo mismo que en Venezuela o que en Cuba, que la gente está hastiada de su propio gobierno, pero ellos están en el poder y los atosigan. Ahora, ¿cómo va a reaccionar Israel? Tú has dicho claramente una frase popular, la venganza se sirve en plato frío. Yo creo que sí, Israel va a actuar de una manera impresionante, no va a avisar a la vieja chismosa que está en la Casa Blanca, porque no tenemos el interés que Irán se entere de lo que pensamos hacer. Porque quiero decirte una cosa clara, Irán no se hubiera atrevido a atacar a Israel, sin el permiso de Estados Unidos. ¿Tú crees más, que Joe Biden dio permiso, dio luz verde y autorizó ese ataque sí, de Irán? Sí, se canalizó por medio de la embajada de Turquía en Washington. Vino la información que Turquía gestionó con Estados Unidos como intermediario para Irán y Biden autorizó que se permita el ataque, pero que no iba a permitir un contraataque. De no ser así, nunca jamás se les hubiera ocurrido hacer lo que hicieron. Claro. Así de simple. ¿Cómo entender Estados de repente Unidos algunos... estuvo con nosotros para defendernos, pero no está para atacar. Eso sí, y eso queda patentizado, porque Biden minutos después del ataque dice, ok, no te permito contraatacar a Israel. O sea, ¿cómo es esto? Estás conmigo para defenderme, pero no para que yo me defienda. Sí, es una lectura absurdo, muy difícil, es una lectura muy difícil de entender, porque también en algunos titulares de prensa que uno ve, o yo estoy observando, dice que Estados Unidos también ayudó en la defensa de la destrucción de estos drones. En la defensa. Eso dice algún titular de prensa. El Reino Unido, el mismísimo Estados Unidos, entonces uno dice, ¿aquí qué hay? O sea, hay una doble moral, hay una doble... No sé, ¿qué hay acá? Porque si tú estás diciendo esto, que Joe Biden, el gobierno de los Estados Unidos, prácticamente dio luz verde para este ataque, pero después también hace parte de la defensa de Israel. ¿Cómo leer eso, doctor David Diamond, en tu experiencia? Sí, esto es algo muy lamentable lo que se ha presentado. A mí me parecía muy sospechosa tanta bondad de Biden, pero quiero dejar esto claro. Es una opinión personal. Yo lo que pienso sinceramente, Biden sí permitió que esto sucediera. Lo permitió, pero con la condición que Israel no contraataque. Y él se comprometió con Irán a presionar a Israel para que no haya contraataque. Ese fue el convenio, porque era la forma más diplomática de cerrar el incidente de la embajada. Se puso como, ¿cómo que te digo? Como un árbitro en un cuadrilátero. Dijo, pegaste tú primero, ahora yo voy a permitir que tú pegues a este y lo acabo la pelea. Y lo dejó empatado el partido. Ahora, sí, ahora me parece importante, doctor David Diamond, que nos pongas un poquito en contexto. ¿Por qué se da esto? Porque de repente el que camina por ahí o el que está manejando desprevenido, o como yo, que uno dice, bueno, pero espera un momento, ¿por qué todo esto? ¿Quién atacó primero? ¿Por qué se está dando todo esto, doctor David Diamond, desde tu punto de vista? Quien atacó primero fue Irán, pues. ¿Quién provoca el 7 de octubre? Fue Irán. Pues. Irán le hace una declaración de un acto de guerra a través de un súbdito suyo que es el Hamas. O sea, la guerra la inició Irán, no la inició Israel. Todo comienza el 7 de octubre, no comienza la semana pasada. Pega primero Irán. Israel se defiende y elimina al autor intelectual del ataque del 7 de octubre, que era uno de los 7 altos mandos iraníes que estaban reunidos ni siquiera en la embajada o en el consulado. Esa es una gran mentira que se ha dicho. Israel nunca le pega al consulado ni a la embajada, le pega a la residencia del embajador, que es otra cosa, que no tiene inmunidad diplomática.
El embajador puede vivir en la punta de un cerro si le da la gana. Eso no tiene problema. Mientras no se toque la embajada o el consulado. Pega un edificio adyacente, que es la residencia del embajador, donde estaban reunidos 7 altos mandos militares de Irán, que eran los responsables, entre otras cosas, del contrabando de armamento que venía de Irán para la Hezbollah en el Líbano, cruzando Irak y Siria. Y segundo, ahí estaba el autor intelectual del ataque del 7 de octubre. Israel fue a golpear, a cazar al culpable del ataque del 7 de octubre. Agarramos al autor intelectual del atentado más grande contra Israel desde su fundación. Entonces, quien inicia la guerra es Irán el 7 de octubre. Israel lo único que hizo fue eliminar al autor intelectual del ataque. Ahora, ante eso viene el contraataque de Irán, que llora como mujer viuda, chilla por su muerto, y lanza un ataque con aviso y con aviso. Estados Unidos, Inglaterra y Francia le advierten a Irán que no se atreva a cruzar ciertas líneas. La línea que no tenía que cruzar, pues era ver hasta dónde llegaba. Iban a ayudar a Israel en la defensa, pero el convenio era que que Estados Unidos, en pocas palabras, debajo de la mesa, le da a entender a Irán, tranquilo, el incidente se tiene que cerrar aquí, porque no queremos que esto escale a algo mayor. En pocas palabras, no le voy a permitir a Israel que te contraataque y aquí queda claro. O sea, Biden no le permite entrar a Israel en Rafah para eliminar al Hamas y ahora no le permite a Israel destrozar y despedazar las centrales nucleares de Irán. ¿Por qué? Porque Biden está interesado en las elecciones que vienen. Para Biden es más importante las elecciones que la sobrevivencia de Israel de aquí en adelante. Ya nos hizo el favor de protegernos, pero no nos deja reaccionar como tendríamos que hacerlo, por nosotros mismos defendiendo nuestra soberanía, porque lo que hace ahora Irán es un acto de guerra abierto, tangencial, porque es un país agrediendo a otro, es un acto de guerra, es una declaratoria de guerra abierta. Si tienes la oportunidad de hablar con el primer ministro Benjamín Netanyahu, ¿cuál sería tu consejo directo, doctor David Diamond? Que despedace a Irán sin compasión, que no tenga compasión y que no se frene, que tiene que despedazar, porque hemos encontrado hoy por hoy la más grande de las excusas para quienes nos fastidian y el mejor de los argumentos para nosotros, para destruir a Irán, que durante más de 4 décadas, desde el año 1979 que asume el poder los ayatolás con Khomeini y ahora Jamenei, se han tratado de preparar para destruirnos. Nos han dicho que iban a borrarnos del mapa, nos han dicho que somos un cáncer que tiene que ser extirpado del Medio Oriente. Pues perfecto. Esta es la oportunidad de oro que Israel no va a dejar pasar, se lo puedo asegurar. No ahora, tal vez no mañana, pero muy pronto recibirá noticias el mundo. Y cuando vea el mundo en la televisión lo que sucede, van a tener pánico de la reacción de Israel, porque Israel, le puedo asegurar, no va a parar hasta acabar con el programa nuclear de Irán, porque está visto lo que son capaces de hacer, donde que no hubiéramos tenido la defensa que tuvimos el otro día, primero con la ayuda de Dios, segundo con nuestros medios, y tercero con la ayuda, sí, condicionada de Estados Unidos, de permito, te ayudo a defenderte, pero por favor no ataques. Bueno, no importa, donde que no era eso, hubiera provocado una verdadera mortandad en Israel. Israel no se puede dar el lujo de permitir esta oportunidad que se vuelva a repetir, porque si Israel no reacciona, está dando un mensaje de debilidad, que los judíos seguimos siendo el mismo pueblo débil que no pudo defenderse en Auschwitz. Claro. Yo le diría al primer ministro Netanyahu que les instruya a los pilotos cuando vayan a actuar, que cuando vayan a la guerra contra Irán, no piensen que tenemos cúpula de hierro, que los pilotos no piensen en el maravilloso país que hemos formado en 75 años, no, que nuestros pilotos en el momento de salir para Irán estén pensando en los 6 millones de judíos que no pudieron defenderse. Esa es la mejor motivación. Claro. Doctor David Diamond, agradeciendo tu valioso tiempo desde Israel y solamente así concretito y de una manera muy, muy corta, ¿se está cumpliendo lo escrito en la Biblia con todo lo que está pasando en Israel? Sí, la profecía de Jeremías 49 es contundente, que describe que Irán será destruido y será invadido por los 4 puntos cardinales de acuerdo a las profecías de Jeremías. Todavía tal vez esta profecía no se va a cumplir mañana o pasado, pero ya ha empezado su cumplimiento, ténganlo por hecho. Otra cosa que va a hacer Israel, y para cerrar, es esto. Israel tal vez va a tardar en responderle a Irán, pero le responderá. Pero ahorita tenemos que terminar lo que hemos empezado. Tenemos que exterminar al Hamas. De hecho, el Hamas y Hezbollah han sido los más damnificados de esto, porque hemos visto que su patrón, que su dueño, no le pudo causar ni siquiera un rasguño a Israel. Estos ahora se sienten
desprotegidos, porque se dieron cuenta que su papá, que se mostraba tan poderoso, no pudo hacer nada contra el enemigo de ellos, que es Israel. Ahora está en una posición de fortaleza como nunca antes Israel. Yo creo que está en un momento en el cual tiene decisión y tiene que aprovecharla. Hay que exterminar al Hamas de una vez por todas, entrar a Rafah, tratar de recuperar a los rehenes, a los que queden con vida, y luego abocarnos a la frontera norte. Tenemos que expulsar a Hezbollah de la frontera norte. Y luego yo creo que nos ocuparemos de Irán con calma, pero bien hecho. Gracias, queridísimo doctor David Diamond. ¿En dónde te consiguen las personas que están de repente viajando con nosotros en este momento? ¿Dónde conseguir información tuya y tantas cosas que compartes como un gran conferencista que eres, doctor David Diamond? Gracias, Iván, por tus palabras. Esta noche justamente voy a estar publicando en mi canal de YouTube, David Diamond, como diamante en inglés, Diamond, David Diamond. Voy a estar justamente publicando un análisis acerca de la guerra y pueden ver mis conferencias, los análisis diarios que estoy haciendo sobre este tema, pero que se quede claro, nosotros no es que amamos la guerra, lo que queremos es la paz, pero entendemos que si no nos defendemos estamos condenados a ser destruidos. Y otro detalle para cerrar, ayer hubieron grandes manifestaciones en muchos países del mundo de iraníes que escaparon de su país, así como los cubanos que llegan a Miami y que están pidiendo que Israel destruya el régimen iraní, porque esa gente tuvo que escapar de estos ayatolás. Irán es un pueblo hermano, el problema son estos locos fanáticos terroristas que lo gobiernan. Más claro el agua. Gracias, querido doctor David Diamond, desde Israel, y lo escuchaste primero aquí, con nosotros. Un abrazo, doctor David Diamond, muchas bendiciones. Muy amable, gracias, saludos. Seguimos viajando en el tren de la mañana. No te muevas, ya regresamos.